Los diagramas de causa y efecto son un método gráfico que permite formular acciones de contramedida mediante el conocimiento de los factores o las causas asociadas a un problema o efecto. Vale la pena mencionar que las causas son el resultado de las fallas en los controles operacionales de la empresa. Por ello, cuando un problema ocurre, es necesario revisar cada uno de los controles implementados a fin de identificar cuáles han fallado para poder mejorarlos. Los controles no son solo capas que protegen la calidad de los productos o servicios, sino también tu integridad y la de otras partes involucradas en los procesos. Si uno de estos controles falla, el resultado será una capa de protección menos que evite los riesgos implicados durante el desarrollo de las actividades en el proceso. Un gran ejemplo para ilustrar lo anterior es la metáfora del queso suizo, en donde cada una de las capas que integran el modelo es un método de contramedida para evitar un resultado no deseado, tal y como te lo voy a mostrar a continuación en esta imagen que tengo por aquí. Según Roberts en su artículo El modelo del queso suizo contra la pandemia, el cual te voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedas consultar el artículo, él redacta que ninguna capa por sí sola es efectiva, puesto que cada capa tiene huecos, es decir, fallas, tal y como lo vemos en esta imagen. Cada capa es un método de contramedida. Sin embargo, cada capa tiene huecos, es decir, son las fallas. Estos huecos representan las fallas del modelo. Sin embargo, la combinación de todas las capas, tales como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, las pruebas de sensibilidad y rastreo de contactos, la ventilación en los espacios públicos y los comunicados que emite el gobierno pueden reducir la probabilidad de contagio, puesto que es un sistema sumativo que trata de reducir la probabilidad o la magnitud de los contagios. Por último, si a este sistema de protección sumativo se le añaden las campañas de vacunación, la probabilidad o la magnitud podrían reducir considerablemente los contagios. Recuerda que un riesgo se forma a partir de dos variables, esto según las buenas prácticas de gestión del riesgo. Por tal motivo, cuando estos son tratados con base a una estrategia, o bien se reduce la probabilidad o bien se contrarresta la magnitud del riesgo. Esto es solo como información general para soportar lo que anteriormente acabo de mencionarte. De acuerdo con el epidemiólogo Bill Hanash de la Escuela de Salud Pública T.S. Chan en la Universidad de Harvard, él cita dentro del artículo que para evitar la propagación del virus se debe asumir una responsabilidad individual y colectiva, puesto que al cuidarnos de manera individual, el resultado se traduce en un efecto de protección colectiva. Por ello, el sistema se divide en dos partes, tal y como lo vemos a continuación. Se divide en responsabilidades personales y responsabilidades compartidas. Responsabilidades personales son, por ejemplo, el lavado de manos, y una responsabilidad compartida es la cuarentena y el aislamiento social. Esto mismo ocurre en la seguridad industrial. Cuando los trabajadores cumplen con los estándares de seguridad y salud ocupacional, el efecto se traduce en generar una cultura de seguridad interpersonal, disminuyendo así la probabilidad de materializar accidentes catastróficos. Y un gran ejemplo para representar esto que te acabo de mencionar es la curva de Bradley. Por si no la habías conocido antes, la curva de Bradley demuestra esto que te estoy diciendo. En una cultura reactiva, los accidentes tienden a ser mucho mayores, a diferencia de una cultura interdependiente, que tienden a disminuir porque los trabajadores se cuidan entre sí. Esto es un gran ejemplo para ilustrar lo anterior. Fue interesante poder colocar esta imagen. Entonces espero te haya quedado claro ese ejemplo. El modelo del queso suizo contra la pandemia que propone el virólogo Ian Mackay de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, el virólogo hace alusión sobre las capas que podrían reducir la probabilidad de contagios. Y te voy a
enseñar quién es este virólogo que incluso aparece en el artículo que te voy a dejar en la descripción del video. En la primera capa se encuentra mantener la distancia física. Luego, el uso de cubrebocas, evitar los espacios concurridos y acatar la información de fuentes oficiales. Al final, dentro del modelo, la última barrera de protección es la vacuna, puesto que cuando las demás capas han fallado dentro del sistema de protección, esta es la última barrera que va a proteger a la persona de un posible contagio. Cabe destacar que en términos de seguridad y salud ocupacional, cuando los controles de ingeniería o administrativos han fallado, como último recurso se pretende que el equipo de protección personal sea el último método de control y no el primero. Esto último que acabo de mencionarte es análogo a la vacuna contra el COVID-19. Esto último se puede representar a través de la siguiente figura, el cual es una pirámide invertida en donde establece la jerarquía de los controles en términos de seguridad y salud ocupacional. En este caso, el primer control es la eliminación, es decir, eliminar de manera física el peligro. Posteriormente, sustituir el peligro y en la parte de medio se encuentran los controles de ingeniería. Y por último, en penúltimo lugar se encuentran los controles administrativos, tales como procedimientos o señalíticas que se ponen dentro de las empresas. Y finalmente está el equipo de protección personal. Por eso te decía que el último método de protección, haciéndolo análogo con la vacuna, o en el caso del COVID-19 sería la vacuna. Entonces, esto es solo como información general, pero espero te haya gustado el ejemplo. En el modelo anterior que acabo de explicarte, tiene como propósito establecer la relación entre el diagrama de Ishikawa y el modelo del queso suizo, puesto que en ambos se deben identificar los factores o las fallas que conllevan a una situación problema. Y esto lo podemos representar de la manera siguiente. Como podrás observar, aquí lo que hice fue simple y sencillamente adaptar el diagrama de Ishikawa dentro del modelo del queso suizo. Ok, con base en esta analogía, las ramificaciones del diagrama de Ishikawa serían los hoyos dentro del modelo del queso suizo, es decir, las fallas en los controles que dan como resultado un efecto adverso o positivo, es decir, los hoyos dan como resultado ya sea un efecto negativo o positivo. Por eso es que te mencionaba que los diagramas de Ishikawa también podrían emplearse de manera preventiva para obtener una oportunidad, que es el término que ahora en ISO 9001 se ocupa.